Continuamos con esta segunda parte del módulo Derecho Romano. Conceptos, elementos y clasificación de las obligaciones. La palabra obligación, o también identificada como obligatio, procede del latín obligationis, ligar, que significa estar ligado. En las instituciones de Justiniano, en una cita atribuida a Papiniano, define a la obligación como un vínculo jurídico que nos constriñe a pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. Obligatio et iuris vinculum cum necessitatis adstringir aliquid solvendao rei secundum nostrae civitatis iura, lo cual significa que es un vínculo jurídico que nos constriñe a pagar alguna cosa conforme al derecho de determinada jurisdicción, como lo dije anteriormente. El origen de la palabra obligatio es totalmente romana y ha sido explicada por la pandectística alemana del siglo XIX, en donde debieron de existir dos instituciones autónomas, la deuda, Schuld, y la responsabilidad, Haftung. En un primer momento, a través de un negocio jurídico, debió nombrarse primero al deudor, quien debía realizar la prestación, y en otro negocio jurídico se nombraba al responsable, quien, en caso de incumplimiento, debía responder con su propia vida. El segundo paso de la evolución de la obligatio consistió en el hecho de que el propio deudor se convertía en responsable, pero siempre como resultado de negocios jurídicos autoignorándose y que en caso de incumplimiento respondería con su propia vida. En una tercera etapa, el deber y la responsabilidad jurídica emanan de un solo acto jurídico, la figura del deudor, y del responsable se fusionan, pero éste sigue respondiendo con su propia vida. A partir de la expedición de la Lex Foetelia Papira de año 326 a.C., se declara abolida la esclavitud por deudas, lo que implicó que el deudor, en caso de incumplimiento, solo sufriera la ejecución de todo su patrimonio, existiendo ciertos deudores, como el hijo que contrató, estando bajo la patria potestad del padre, del donante, de los socios, omnium bonorum, entre el marido demandado por la lex uxorial, a los cuales, fuere cual fuere el total del adeudo, se le cobraría lo que tuvieran de activo en el momento de la deuda. Este principio fue ampliado por Justiniano, permitiendo que el deudor conservara la parte de su patrimonio, que fuere indispensable para atender a su subsistencia. El tema de las obligaciones tiene una tradición prácticamente milenaria. No hay que olvidar que gracias al derecho romano, a las institutas de Justiniano, más precisamente debemos la primer noción de obligación, obligatio et iuris vinculum cum necessitate adstringimur aliquid solvendae rei secundum nostrae civitatis iura, que es básicamente la teoría genérica respecto a este concepto totalmente de índole romana. El tema de las obligaciones tiene una tradición prácticamente milenaria. No hay que olvidar que gracias al derecho romano, a las institutas de Justiniano, se ha venido aterrizando incluso en el derecho actual. Fuentes de las obligaciones. Concepto. Las fuentes de las obligaciones son aquellos hechos jurídicos a los cuales el derecho romano atribuye la facultad de hacer. Las fuentes de las obligaciones
fueron aumentando de acuerdo al desarrollo económico de la sociedad romana. Para el derecho clásico existen solo dos fuentes de las obligaciones. Por un lado, los contratos y por el otro, los delitos, estas como figuras típicas. Son fuentes porque de ellas va a derivar un vínculo totalmente obligacional entre dos o más personas para que exista una medida procesal y así poder ejercitar una acción. Elementos de las obligaciones. Por un lado, tendremos a los sujetos, por otro, al vínculo jurídico y finalmente el objeto de las obligaciones. Empecemos hablando del primer elemento, sujeto. Es el elemento personal de la obligación. Está constituido por los sujetos de la relación obligatoria. 1. Deben de existir uno o más sujetos activos, llamados acreedores, los cuales se dice que es el titular o los titulares del crédito del que dimana el derecho a recibir la prestación y exigirla. Por otro lado, encontramos al sujeto pasivo o también llamado deudor. Es aquel sobre el que pesa una deuda y al que se le puede exigir su cumplimiento aún en contra de su voluntad. Estos sujetos pueden ser tanto personas físicas o morales y deben de ser capaces civilmente. Aspectos que hemos visto en temas anteriores. Vínculo jurídico. Es el deber jurídico, es el vínculo reconocido por el derecho que faculta al acreedor a exigir una conducta del deudor y asegura su cumplimiento, con la posibilidad de obtener coactivamente este. Esta relación obligatoria se caracteriza por su temporalidad, la cual está destinada a extinguirse, no solo porque el derecho de crédito está sometido a la regla general de la prescripción extintiva, sino porque la obligación tiende a agotarse con la realización del contenido de la prestación. Este elemento de la obligación es la esencia misma de la obligación, es decir, el deber por parte del deudor de cumplir la prestación. Objeto. La prestación o el prestare designa el objeto de la obligación. Esto es, el comportamiento positivo o negativo que el deudor debe observar en favor del acreedor. El objeto de la obligación no es el bien material a que éste puede referirse, sino a un comportamiento que a su vez eventualmente se refiere a un bien material. Contenido, que es parte del objeto. Según Paulo, la prestación, que puede consistir en un dar, dare, en un hacer, facere, en un no hacer, non facere, o en un prestar, prestare. Expliquemos cada uno de estos. Cuando hablamos de dar, esto supone constituir un derecho real o bien prestar un servicio. Por otro lado, si hablamos de un hacer, implica observar determinada conducta. Abstenerse de hacer algún comportamiento implica un no hacer, mientras que el prestar es garantizar una deuda de dar o hacer y también se entiende como cualquier prestación. Pongamos un ejemplo. En una celebración de un contrato de compraventa, la compraventa de un coche, en donde una de las partes se compromete a su entrega, vendedor, mientras que la otra se compromete a su pago, el comprador. En ese sentido, parte del objeto de
este contrato de compraventa es un DAR. Veamos otro ejemplo. El contrato de arrendamiento, en donde una persona llamada arrendador, que suele ser propietario de un inmueble, pone a disposición de otra que será el poseedor dicho inmueble, el cual tendrá el carácter de arrendatario. En ese sentido, se tiene como intención el pago mensual por concepto de arrendamiento. A la luz de los hechos, también el arrendador le solicita al arrendatario que se abstenga de subarrendar la casa habitación que cuenta con habitaciones sobrantes. En ese sentido, podemos decir que existe un DAR, que es el concepto de arrendamiento mensual, pero también un no hacer, que es abstenerse de ejecutar algún comportamiento. En este caso, es subarrendar la vivienda, es decir, el evitar el subarrendamiento. Si hablamos ahora de un tercer ejemplo, como lo es el contrato de prestación de servicios profesionales, el objeto sin duda será un prestar. En este caso, como su nombre del contrato lo indica, un servicio profesional. Aun cuando son estos 4 tipos de contenido en un objeto, el hecho de la existencia de uno no obstaculiza la existencia de otro. Se puede tratar de un dar, pero a su vez de un no hacer. Se puede tratar de un prestar y a la vez de un dar, y así sucesivamente según el convenio estipulado por los particulares. Tradicionalmente, se ha definido a la obligación como un vínculo jurídico por virtud del cual una persona denominada deudor se encuentra constreñida jurídicamente a ejecutar algo en favor de otra persona llamada acreedor. Son dos los elementos de la obligación, a saber, el subjetivo y el objetivo. El elemento subjetivo tiene que ver con una facultad de un sujeto, es decir, este elemento representa la parte humana, la persona que debe hacer algo. Como ya se dijo, vendría siendo nuestro sujeto pasivo. Y la persona que se beneficia de ese algo, es decir, el sujeto activo. Por su parte, el elemento objetivo tiene que ver con el objeto de la obligación y se caracteriza como la prestación o la abstención, conducta positiva o negativa. Es importante precisar que comúnmente se confunde el objeto con la cosa, entendida como bien. Sin embargo, ya sabemos que el objeto es la conducta de dar, hacer o no hacer. En su compendio de Derecho, el autor Rogina Villegas nos sigue comentando que las obligaciones naturales constituyen un verdadero problema de clasificación en virtud de que el carácter principal de la relación jurídica, o sea, su aspecto coactivo, desaparece y por consiguiente, esto las aproxima a las obligaciones morales y sociales. Legalmente, el Código Civil del Estado de México, en su artículo 7.2, menciona que las obligaciones pueden ser personas reales o naturales, debiendo entender que las personas se refieren a aquellas que surgen de facultad de crédito y débito entre personas, el real respecto de las cosas, como son bienes muebles, inmuebles y derechos patrimoniales. Refieren a la obligación perfecta, en donde el acreedor tiene una doble facultad. Inciso A, la de exigir. Inciso B, la de recibir u obtener el pago. Esta es la situación completa, por cuanto implica una protección jurídica absoluta respecto del crédito y una sanción íntegra a propósito de la deuda.
Sobre las fuentes y formas de adquisición, transmisión y extinción de las obligaciones, merece la pena el recapitular precisamente que las fuentes, según los romanos, son dos, como ya se dijo con anterioridad. Por un lado, los contratos y por el otro, los delitos. Vamos a poner un ejemplo de cada una de estas para que quede aún más claro. Abarcando como fuente de las obligaciones a los contratos, vamos a retomar el ejemplo del contrato de arrendamiento mencionado con anterioridad. Yo, Ana Vázquez, pretendo arrendar un inmueble ubicado en determinada colonia dentro de la Ciudad de México. Ahora bien, el arrendador ha de estipular determinadas condiciones mediante cláusulas y yo deberé también de estar de acuerdo con estas. En una relación contractual, desde luego se da el tema de la bilateralidad, al menos en el ejemplo que nos ocupa. En ese sentido, al momento de que ambas partes se comprometen, se ligan a cumplir con determinados comportamientos y que también serán aquellos sujetos que pudieran reclamar la aplicación o el respeto a ciertos derechos, se tiene entonces el surgimiento de un compromiso adquirido y que deberá de ser cumplido. Y es entonces que, derivado de la celebración de un contrato de cualquier índole, cuando menos alguna de las partes, si se tratara de un contrato unilateral, estará ligada, lo cual cumple con la premisa y la conceptualización de lo que implica la obligación. Esto definitivamente aterrizado a la materia civil que se encarga del aspecto contractual entre particulares. Sin embargo, ¿qué hay de los delitos? Si bien es cierto, y como se verá, los romanos separaron la materia penal de la materia civil. Sin embargo, también estos mismos contemplaron a los delitos como una fuente de obligaciones, en donde si alguien cometía algún crimen, se quedaba ligado a cumplir con determinado comportamiento o con el hecho de pagar un castigo, y que en ese sentido también originaba una fuente de obligación. A la actualidad ocurre lo mismo. Vamos a suponer que tengo un enfrentamiento con alguno de mis vecinos y que en ese sentido el enfrentamiento rebasa las líneas del respeto y termina en lesiones ocasionadas de mi vecino hacia mi persona. Luego entonces, acto seguido, se ha de levantar la debida denuncia por el concepto de lesiones, de tal forma que el vecino quedará obligado a la reparación del daño, por ejemplo, indemnizándome una vez que se han valorado qué tipo de lesiones quedaron a consecuencia de ese hecho delictivo. En tal sentido, se puede decir que las fuentes de las obligaciones que establecieron los romanos se han actualizado en nuestro derecho mexicano. Ahora bien, ¿qué más queda por decir acerca de esto? Siguiendo con las definiciones totalmente legales, también se tiene que existirán al día de hoy otras fuentes de las obligaciones, como son los hechos y actos jurídicos que crean, transfieren, modifican o extinguen facultades y deberes jurídicos, cuyo contenido sea una prestación de dar, hacer o no hacer. Siguiendo a Rogina Villegas, las fuentes de las obligaciones actualizadas pueden ser las siguientes. Por medio de actos jurídicos tendremos un contrato, como ya se mencionó, el testamento, la declaración unilateral de la voluntad, actos de autoridad
como son sentencia, secuestro, adjudicación, remate y resoluciones administrativas. Por otro lado, sobre los hechos jurídicos recaen hechos propiamente naturales, hechos simplemente naturales y hechos naturales relacionados con el hombre. Hechos del hombre, hechos voluntarios lícitos, gestión de negocios, enriquecimiento sin causa y responsabilidad objetiva. Hechos voluntarios ilícitos, delitos tanto dolosos y culposos, incumplimiento de obligaciones, culpa contractual en sentido estricto, recepción dolosa de lo indebido, abuso del derecho, posesión de mala fe y accesión artificial de mala fe, hechos involuntarios y hechos contra la voluntad. Siguiendo con las definiciones del Código Civil, se puede mencionar que hecho jurídico es el acontecimiento natural o humano, voluntario o involuntario, que sea supuesto por una disposición legal para producir consecuencias de derecho para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o deberes jurídicos o situaciones jurídicas concretas. También se define el acto jurídico como toda declaración o manifestación de voluntad hecha con el objeto de producir consecuencias de derecho. Se menciona también que la transmisión de las obligaciones se daban mediante la cesión de derechos, la cesión de deuda y subrogación. Y esto desde el tiempo de los romanos. A continuación se detallará. Ejemplo, habrá cesión de créditos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor. Por su parte, también se dice que la cesión de créditos debe hacerse en escrito privado que firmarán el cedente y el cesionario, ratificado ante fedatarios públicos. Por su parte, la cesión de deudas es una institución de derecho moderno. Implica una forma de transferencia de la obligación por cambio de deudor, pero sin alterar la relación jurídica, la cual continúa subsistente en principio. Se puede definir la cesión de deudas diciendo que es un contrato entre el deudor y el asuntor, o tercero que asume la deuda ajena, por virtud del cual éste acepta hacerse cargo de la obligación del primero, y cuyo contrato es admitido, ya sea de manera expresa o bien tácitamente por el acreedor. En esta figura jurídica es absolutamente necesario que el acreedor consienta de una manera expresa o tácita, debido a que la sustitución de deudor implica una alteración esencial. Esto en cuanto a la posibilidad de sustitución del deudor. Ahora bien, en cuanto a la subrogación, se debe de dar la declaración de alguna parte respecto a los interesados. Por ejemplo, cuando el acreedor de alguna manera paga a otro acreedor preferente. 2. El que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. 1. Heredero paga alguna deuda de la herencia. También se da el caso del que adquiere un inmueble y paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario. De acuerdo con la legislación civil mexicana, deben considerarse como modos de extinción de las obligaciones los siguientes: el pago, la compensación, la confusión de derechos, la remisión de deuda, la novación, el mutuo,
el desistimiento, la condición resolutoria, el término extintivo, la muerte, en las obligaciones que debe de ser personalísima, la pérdida de la cosa, imposibilidad de cumplir la prestación, la prescripción liberatoria, la nulidad, la transacción, la rescisión y la revocación. A continuación, empezaremos por describir las primeras 6 formas de extinción como se muestra enseguida. Empezaremos por la dación de pago, la compensación, la confusión de derechos, la transacción, la remisión de la deuda y la caducidad. Veamos la primera. Dación de pago, en donde el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida, la cual de alguna forma se puede tomar, digámoslo así, como una especie de garantía. Compensación. Esta tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho, produciendo el efecto de extinguir las dos deudas hasta el importe de la menor. Confusión de derechos. Consiste en la circunstancia de que se reúnan en una misma persona las calidades de acreedor y deudor. Transacción. Es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. Remisión de la deuda. Es la renuncia del acreedor a sus derechos para exigir el cumplimiento de una obligación. Básicamente, en términos burdos, sería que otorga el perdón y se deja sin efectos la deuda. Caducidad. Es la sanción que se pacta o se impone por la ley a la persona que dentro de un plazo convencional o legal no realiza voluntaria y conscientemente aquellas conductas positivas para hacer que nazca o para que se mantenga vivo un derecho sustantivo o bien un derecho procesal, según sea lo aplicable. Pasemos a las siguientes formas de extinción. En este momento hablaremos de la pérdida de la cosa debida, la imposibilidad, la prescripción, la nulidad, la resolución y la rescisión. La pérdida de la cosa debida puede verificarse quedando fuera del comercio o desapareciendo de modo que no se tengan noticias de ella o que, aunque tenga alguna, la cosa no se pueda recobrar. Imposibilidad de incumplimiento. Se pone en el principio de derecho, según el cual nadie está obligado a lo imposible. Prescripción liberatoria. Consiste en la circunstancia de que el acreedor no haga valer sus derechos, esto es, exige el cumplimiento de la obligación dentro del término que la ley señala en cada caso. Nulidad. Es el modo de atacar la validez de un acto jurídico. Resolución. La condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían como si esa obligación no hubiese existido. Rescisión. Es el acto por el cual, sea por voluntad de las partes o por disposición de la ley, a causa del incumplimiento de una de las partes, es una relación jurídica bilateral donde se destruyen los efectos de un acto jurídico. Seguimos con revocación, mutuo consentimiento, desistimiento y muerte del obligado. Revocación. Es un acto en virtud del cual
se priva los efectos a los actos jurídicos totalmente unilaterales o a título gratuito, haciendo cesar las obligaciones que de los mismos deriven con la particularidad de que solo opera para el futuro, pues los efectos de las obligaciones que ya se han producido subsisten. El mutuo consentimiento se refiere a la conformidad de las partes respecto a la resolución de un contrato. Desistimiento unilateral. Este modo de extinción de las obligaciones se manifiesta en el contrato de mandato, en el de depósito, en el de arrendamiento por plazo indeterminado y en el de la sociedad por término ilimitado. Muerte del obligado. La ley hace referencia a esta forma de extinción en la donación, en la sociedad, en la parcería rural y en la renta vitalicia. Como podemos ver, son varias las formas en que se pueden extinguir las obligaciones. Sin embargo, a la luz de la práctica en nuestro derecho contemporáneo, una de estas es precisamente la imposibilidad, la cual se respalda en el principio general del derecho que dice que nadie está obligado a lo imposible. En ese sentido, es que las deudas, si bien conllevan una obligación, también entran en este supuesto de la imposibilidad. Ahora veamos cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. Lo importante de todo esto es que la obligación se cumpla. Ese es el primer escenario esperado y que siempre previeron los romanos. Pero para el supuesto de que existe incumplimiento, se tendrá que dar una ejecución forzada. Se debe de establecer la facultad de rescindir las obligaciones. Se entiende por esto de manera implícita en la recíproca. Para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que corresponde, el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la rescisión de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios, en ambos casos. También podrá pedir la rescisión aún después de haber optado por el cumplimiento cuando éste resultare imposible. De lo anterior, podemos destacar que ante el incumplimiento de las obligaciones, se puede optar por obligar a la parte que incumplió a que cumpla de manera forzosa o a que esa obligación se termine. El incumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer trae como consecuencia, además de importar la devolución de un bien o su precio o la de entre ambos, en su caso, comprenderá entonces la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios, los cuales deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causar. Regresemos al ejemplo de los contratos mencionados, como el contrato de compraventa del auto o bien el contrato de arrendamiento de una casa habitación. En cualquiera de los dos escenarios, si alguna de las partes no cumpliera con su obligación, la otra estará en posibilidad de exigir ese cumplimiento, lo cual tiene su antecedente en la actio, un término surgido precisamente del derecho romano, que era esa posibilidad de acción, de actuar, que cuando una persona se sentía violentada o vulnerada en sus derechos por parte de otro particular, éste pudiera acudir a los órganos competentes según la controversia para poder exigir el comportamiento que llevara a la persona deudora a cumplir con esa obligación. En cualquiera de los dos escenarios, hoy por hoy, estos antecedentes del derecho romano
se ven materializados a través de los famosos juicios por incumplimiento de contrato, sea del cual se trate: un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, un contrato de prestación de servicios profesionales, de mutuo, etcétera. En ese sentido, nuevamente, los romanos nos heredan aspectos y conceptos totalmente utilizados, aunque actualizados en nuestra práctica. Concepto, elementos y clasificación de los contratos. Primero, empecemos por una pregunta generadora. Pero, ¿cuál es el concepto de contrato? El contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de los convenios. El convenio es, pues, un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos reales o personales. Lo anterior es expuesto también en nuestros códigos en la materia, cuando se menciona que convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, mientras que los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos recibirán específicamente el concepto de contrato. Para poder entender los elementos de existencia del acto jurídico, que es el contrato, debemos tener en cuenta que ya sea convenio o contrato, ambos son actos jurídicos. Se deducen que existen elementos de existencia y de validez, esto en nuestro derecho contemporáneo. Por ejemplo, para la existencia, el acto jurídico se requiere de un consentimiento, de un objeto y de una solemnidad. Esta última en los casos en que así lo disponga la ley. Ahora bien, para que el acto jurídico sea válido, también se requerirá de capacidad, de ausencia de vicios en el consentimiento, que veremos más adelante, que el objeto, motivo o fin del contrato sea 100% lícito, y de las formalidades salvo las excepciones establecidas por la misma ley. El estudio de los temas sustantivos del derecho romano que se han visto rebotados en el derecho civil, al menos en México, se encuentra un poco desperdiciado. Es decir, si consideramos que existen 32 códigos civiles, 32 por cada una de las entidades federativas y un código civil federal, son formas de ver al derecho, aun cuando muchos coinciden en aspectos genéricos. En ese sentido, si bien es cierto que todos estos ordenamientos guardan vasos comunicantes, no menos cierto es que también hay bastantes diferencias. Recordemos, y como se ha dicho anteriormente, que el derecho romano pasa a ser la base del derecho civil en nuestro derecho contemporáneo, pero que se trata de una materia legislada en fuero común, lo cual quiere decir que cada una de las entidades federativas que integran nuestra Federación Mexicana está en posibilidades de legislar bajo sus propios términos sobre esta materia, y que, en caso de que alguna decidiera no hacerlo, deberá de acatarse en ese caso al Código Civil de la Federación, es decir, el Código Civil Federal. La premisa anterior nos permite entonces afirmar que, dependiendo del autor y de la época de consulta, la clasificación de los contratos ha venido variando. No obstante, si nos remitimos al derecho positivo vigente, algunos códigos, como es al de la Ciudad de México o al Estado de México,
Se puede afirmar que los contratos se clasifican en unilateral y bilateral, oneroso y gratuito, y el conmutativo y aleatorio. Veamos algunos de estos. El contrato, por ejemplo, es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada, mientras que el contrato será bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. El contrato oneroso es aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. El contrato oneroso es conmutativo. Esto cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra, de manera que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste. Es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto, que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida ni a cargo de quien es, sino hasta que se realice. Vamos a poner unos ejemplos en la actualidad. Aquellos contratos, como los ya mencionados, de compra-venta, de arrendamiento, de prestación de servicios profesionales, por lo regular, efectivamente los podríamos adecuar a la categoría de contratos bilaterales, pues las dos partes recíprocamente como se obligan también tendrán derechos, no solamente obligaciones. ¿Qué decir como ejemplo de los contratos unilaterales, que me refiero a los contratos de adhesión, en los cuales no queda más que acatar los términos o condiciones para que un acto jurídico se pueda formalizar? El clásico que contiene las letras pequeñitas al final. Pueden existir contratos gratuitos en donde efectivamente no se busca una contraprestación. Estos son solo algunos de los ejemplos de las diversas y muchas clasificaciones que existen de los contratos. Contrato como una acepción traída de la antigua civilización romana. Ahora hablemos un poco acerca de los vicios del consentimiento. Primero, adentrándonos al concepto de el consentimiento. Podemos deducir que el consentimiento es la expresión de la manifestación de una persona por cuanto a su voluntad de obligarse en determinados términos. Igualmente dicho, se menciona que el consentimiento puede ser expreso o bien tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente por escrito en documentos físicos, electrónicos o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumir, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Existe una parte negativa del consentimiento y debemos entenderla como vicios en el consentimiento, los cuales detallaré a continuación. Vamos a empezar por los tres primeros que se muestran, como es el error, el dolo y la intimidación. ¿Qué se entiende por error? En un diccionario de derecho se menciona que el error es el conocimiento equivocado de una cosa, de un hecho o de un derecho. Dolo. La primera parte del artículo civil de la Ciudad de México menciona que el dolo es el artificio o maquinación fraudulenta que se emplea para inducir al error o mantener en él alguno de los contratantes.
¿Qué es la intimidación? Es aquel temor producido por una persona por medio de la amenaza de un daño moral o material, más o menos grave que afecte a la misma, a sus familiares o a quienes, no siéndolo, se encuentran ligados a ella por cualquier vínculo afectivo. Vamos a poner algunos ejemplos sobre estos primeros tres vicios del consentimiento. El error. Cuando, tal vez, dentro de una firma de un contrato, pudiera parecer poco entendible alguna de las cláusulas, esto por tema de redacción, y que tendrá efectos colaterales desde luego al momento de interpretarse. Sin embargo, vamos a suponer que una de las partes dentro del contrato lo deja pasar y plasma su consentimiento por medio de la firma. Una vez firmado, la contraparte, si alguno de estos se inclinara por la existencia de un error, muy probablemente el otro dirá que en su momento no se manifestó y que existe consentimiento por el hecho de haberlo pactado una vez firmado, sin importar que otra de las partes o la que se siente inconforme haya estado en una confusión que lo hizo caer en ese error y que tal vez de haberlo comprendido bajo una interpretación más clara derivada de una mejor redacción, este probablemente no hubiese firmado ni consentido. Un vicio se puede asociar con el otro. Es el caso del dolo, que a veces, en muchas ocasiones, se tiene la intención de hacer caer en el error a la otra persona contratante y que en ese sentido se puede demostrar la existencia de la intención de que el error se diera. Esto es, no se trata de un error humano o que no haya existido la mala fe. Por el contrario, el dolo tiene implicaciones muy contundentes respecto a la mala fe y a un hecho premeditado por parte de la persona que hace caer en el error. ¿Qué hay de la intimidación en cuanto a algunos ejemplos? Pues, por lo regular, recae a través de daños psicológicos que pueden mermar precisamente la toma de decisiones de una persona que al verse amenazada, que al verse violentada en esa parte, decide ligarse, decide obligarse a el contrato establecido. Se ejerce de alguna forma una forma de presión en cualquiera de sus modalidades. No solamente la violencia psicológica, inclusive también se puede dar la violencia física. Ahora veamos lo que implica la lesión y la causa también como vicios del consentimiento. La lesión hace referencia cuando alguno de los contratantes, explotando la ignorancia, la inexperiencia, la miseria o el estado de necesidad de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga. El perjudicado tiene derecho de pedir la nulidad del contrato o en su caso la reducción equitativa de su obligación. De alguna forma podremos determinar cómo éste se asocia al resto de los vicios que ya hemos visto. Las causas. En los contratos, un motivo legítimo que según la naturaleza del acto puede presumirse que ha determinado a las partes a celebrarlo. Ahora bien, estos dos últimos vicios del consentimiento totalmente guardan relación estrecha con los anteriores, pues para que se den unos, necesariamente se tienen que dar otros, o la dinámica entre más de uno.
siendo así que el consentimiento real se encuentre viciado y no se pueda presumir de un consentimiento puro, lo cual desde luego será algo totalmente trascendental respecto de la validez del contrato celebrado por ambas partes. Elementos accidentales de los contratos. En cuanto a los elementos accidentales de los contratos, se tiene la condición y el término. No omito mencionar que también a los elementos accidentales de los contratos se les puede conocer como modalidades de las obligaciones, las cuales se definen como aquellas circunstancias de las cuales depende el cumplimiento de las mismas y pueden estar sujetas a una condición o a un término. Veamos la primera, la condición. La condición es un acontecimiento futuro e incierto, de cuya realización depende el nacimiento de una obligación o una extinción. En tal virtud, existen condiciones suspensivas y resolutorias. La condición es suspensiva cuando de su verificación depende el nacimiento de la obligación, mientras que es resolutoria cuando de su cumplimiento deriva la extinción de la misma. También se puede abordar esta obligación condicional de la siguiente manera. La obligación es condicional cuando su exigibilidad o su resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto. La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la exigibilidad de la obligación. La condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían como si esa obligación no hubiese existido. Término. En oposición a la condición, el término es un acontecimiento futuro de realización cierta, de cuyo cumplimiento depende únicamente la exigibilidad de la obligación, bien sea aplazando sus efectos a partir de cierta fecha, o bien dando término a la relación jurídica hasta cierto momento, pero sin efectos retroactivos. Pongamos algunos ejemplos. Vamos a regresar al contrato de arrendamiento, el cual, desde luego, determina ciertas condiciones y que también tendrá un término. Ahora, es menester el decir que la condición no siempre se dará o se verá materializada, mientras que el término sí. Si la condición entonces es un acontecimiento futuro e incierto de cuya realización depende el nacimiento de una obligación o su extinción, pues ésta se divide. Vamos a suponer que en el contrato de arrendamiento existe una cláusula que menciona que en caso de que se cometan daños a la propiedad arrendada, será el arrendatario quien tenga que hacer frente a los gastos que se deberían de contemplar por esos daños. En ese sentido, en esa cláusula, existe una condición de un acontecimiento futuro, pero que es incierto, es decir, que puede o no pasar, pero que ante la incertidumbre de si esto pasará, se contempla como una condicionante. Ahora bien, ese mismo contrato tendrá también un término, que a diferencia de la condición, este sí es futuro y de realización cierta. Esto cuando el arrendador le indica o pacta con el arrendatario de que la duración de dicho contrato se llevará al cabo por 6 meses. Vamos a suponer que dicho contrato se firma desde el 5 de enero. En ese sentido, deberán de correr 6 meses exactos para que contabilizados de cierta forma
el 5 de el mes sexto se llegue a la finalización del arrendamiento, o que bien se pueda renovar si así también se estipula. En ese sentido, podemos comprender mejor estos conceptos que son parte de esta figura tan importante como lo son los contratos. Pasemos a otro tema, delitos y cuasidelitos. En el sistema jurídico mexicano hay delitos penales y civiles, así como cuasidelitos, en las mismas materias. Hablemos acerca del delito. Contextualizando un poco esta figura tan importante, debemos de mencionar, y como lo dije con antelación, que los romanos tuvieron la oportunidad de diferenciar el derecho criminal frente al derecho civil y que tuvieron que pasar varias cuestiones de corte histórico en cuanto a sus periodos para llegar a una composición legal en cualquiera de las dos ramas, es decir, tanto el penal como el civil. ¿A qué me refiero? Que antes de hablar de procesos establecidos y de composiciones legales realmente consolidadas, los romanos aplicaron durante mucho tiempo la venganza que se dividía en dos. En primer lugar, la venganza desmedida y en segundo lugar pasaron por la venganza medida. Veamos cuál es la diferencia. Cuando hablaban los romanos de la venganza desmedida, es que en caso de existir controversia entre dos particulares ciudadanos romanos, si uno ocasionaba un daño a otro, se supondría que la víctima podía tomar venganza por su cuenta propia. Venganza que inclusive se caracterizaba por ser desproporcional respecto al daño sufrido. Vamos a suponer que la víctima era el hermano de una persona asesinada en robo. En ese sentido, esa persona, víctima indirecta de la persona que había perdido la vida, podía inclusive ahora asesinar a dos familiares de quien hubiese ocasionado primeramente el daño. En ese sentido, vemos que la venganza no era proporcional al daño que habían cometido. Sin embargo, es importante también manifestar que se acataba al uso de la fuerza física en su totalidad. Ahora bien, como ya se mencionó, también se pasó por una venganza, en este caso medida, la cual básicamente tenía como parte central la premisa de ley del talión. Es decir, esta ley del talión, considerada como el enunciado que implica ojo por ojo, diente por diente, lo cual daba proporción a la venganza que ejecutara la víctima o las víctimas en función del daño sufrido. En este sentido, bajo el mismo ejemplo, el hermano de la persona asesinada, si bien podía quitar o privarle de la vida al acusado, tenía que ser en esa proporción, ya no de manera poco racional. Sin embargo, aún después de la venganza desmedida, las cosas fueron tornando un camino más civil dentro de la civilización romana. Y en ese sentido, en algún punto se llega a la composición legal, la cual estaba caracterizada por dejar de lado el uso de la fuerza por medio de la venganza y establecerse de manera más equitativa y justa por medio de la reparación del daño con la coadyuvancia de ciertos tribunales competentes. En ese sentido,
se fueron consolidando los sistemas de impartición de justicia en Roma hasta llegar a procesos más protocolarios. Ahora bien, así como hablamos del proceso civil en donde podía existir la acción o ese derecho de accionar para poder iniciar un proceso desde esa ejecución de la acción hasta una resolución o sentencia, lo mismo pasaría en cuanto al derecho criminal, pero desde luego uno de los conceptos más importantes es el de delito. En cuanto a este, el delito fue siempre una valoración de la conducta humana, condicionada por el criterio ético de la clase que dominaba la sociedad romana. Los conceptos de delito se desarrollaron sobre todo en los siglos XVIII, XIX y el siglo XX, y pueden ser agrupadas así, como concepciones formales o nominales. Establecen que el delito es una conducta humana que se opone a lo que la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena. Es la ley la que establece qué hechos son delitos, es la ley la que nomina qué hecho va a ser considerado como delito y es la ley la que designa y fija caracteres delictuales a un hecho. Si en algún momento esta ley es abrogada, el delito por ende desaparecía. El delito entonces es una figura desde los tiempos de Roma artificial. Se tiene, inclusive se ha tenido, la concepción jurídica, pero también la concepción filosófica del delito como concepciones substanciales o materiales. Establecen elementos del delito como presupuestos para que un acto voluntario humano sea considerado como tal. Así, para estas concepciones, el delito es un acto humano, típicamente antijurídico, culpable y sancionado con una pena de carácter criminal. Sigue el método analítico, pues también se tiene la concepción dogmática y también la concepción sociológica del delito. El delito, al día de hoy, y también extraído de grandes antecedentes de Roma, se puede considerar como la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. En contrario sensu, el delito, o más bien la falta civil, es un hecho doloso que causa daño y que no está sancionado por los códigos penales, pero, por lo tanto, solo tiene como consecuencia la reparación del daño, pero nunca una pena o sanción pública. Y esto ha sido así desde los tiempos de Roma, de ahí que se logró distinguir la cuestión criminal de la materia civil. Ahora bien, volviendo al delito, este también puede ser definido como una conducta, acción u omisión típica, es decir, tipificada por la ley, antijurídica porque es contraria a derecho, culpable y punible. Supone una conducta infraccional del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. La definición del delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas. Alguna vez, especialmente en la tradición, se intentó inclusive establecer a través del concepto de derecho natural, creando por tanto el delito natural. Hoy, esa acepción se ha dejado de lado y se acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad en un determinado momento decide punir. Así, se pretende liberar de paradojas
y diferencias culturales que dificultan una definición de corte universal. Toda la ley penal, en su estructura, tiene un presupuesto, lo que no se debe hacer o lo que manda hacer, y una consecuencia jurídica. Quien adecue su conducta al presupuesto, por ejemplo, el que se apoderase de una cosa mueble ajena con fuerza, sufrirá la consecuencia jurídica, o sea, será sancionado con privación de libertad de 1 a 5 años. De acuerdo a esto, el delito, en su concepción jurídica, es todo acto humano, voluntario, que se adecúa al presupuesto jurídico de una ley penal. Ahora bien, desglosemos básicamente los conceptos más importantes que tuvieron surgimiento desde la civilización romana. Y es que el delito propiamente podía ser definido como lo hemos hecho, pero desde una perspectiva científica o también desde otro enfoque en donde el Estado siempre ha tenido la posibilidad del castigo. ¿A qué me refiero? Si bien ya pudimos definir al delito, que tiene esa pertenencia al derecho penal y específicamente al derecho público, tal como lo contemplaban los romanos y que lo estuvimos analizando en aspectos anteriores cuando se habló de su clasificación entre derecho público y privado. Y es que desde ahí se da una primera distinción entre la materia civil y la materia penal, en donde la materia penal implica penas, mientras que la materia civil implica reparaciones del daño. Ahora bien, respecto al delito y el concepto de derecho penal, objetivamente se puede tratar como una ciencia que estudia los delitos y las penas, pero que bajo la focalización subjetiva se puede estudiar como esa potestad que tiene el Estado para castigar. Ahora bien, siendo el Estado inclusive desde la civilización romana aquel titular del derecho punitivo. Titular por ser quien ha de tutelar los bienes jurídicos de una persona. Pero, ¿qué son los bienes jurídicos? Los bienes jurídicos tutelados se pueden identificar como aquellas cosas o aspectos de gran trascendencia para la persona humana que para ésta resultan de gran valor, como ejemplo, la vida, su integridad física, su patrimonio, su libertad sexual, su libre desarrollo de la personalidad, su libertad deambulatoria, su honor, entre otros. Es decir, se dice que cada delito o cada hecho delictivo que será relevante para la materia penal implica la violación a uno de estos bienes jurídicos que deben de estar tutelados y protegidos por el Estado, y que desde los tiempos de Roma se ha buscado de esta misma forma. En ese caso, desde un aspecto subjetivo respecto a la existencia del derecho penal y del delito, se tiene que uno de los fines más importantes es precisamente el proteger esos bienes jurídicos de gran valor para cada uno de los seres humanos. Entendido lo que es el bien jurídico tutelado, también a la luz de los hechos en la actualidad, al consultar un código en la materia penal, veremos que por cada delito, o básicamente la clasificación que se da de estos, de alguna manera se asocia a la violación del bien jurídico que se tutela. Por ejemplo, si ocupáramos el Código Penal Federal, veríamos distintos apartados que clasifican los tipos de delitos. Por decir algo, delitos contra la vida,
delitos contra el patrimonio, delitos contra la libertad sexual, delitos contra la libertad, delitos contra el honor. Y así será sucesivamente que tras la clasificación tan solo como aplica en nuestro derecho mexicano, por cada clasificación de alguna manera implica cuál es el bien jurídico que pudiera estar en juego. Ahora bien, como también se mencionó, el delito es una conducta que puede implicar una acción u omisión, es decir, existirán acciones que serán relevantes para la materia penal. No así es relevante aquella cuestión que tal vez puede ser relevante para otras ramas del derecho, no así para el penal. En ese sentido, se deben de dar situaciones que pudieran ser un foco rojo de interés y carácter totalmente público, como la comisión del delito de robo, del homicidio, de la violación en su carácter sexual, del secuestro, la extorsión, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, no todas las conductas son de acción, pues también pueden ser de omisión. Un ejemplo pudiera ser en la vida real el homicidio por omisión. No sé, bajo el cuidado de una persona que debiendo administrar determinado medicamento a la víctima fallecida, omitió hacerlo y en función de esa situación pierde la vida. Aclarado esta posibilidad, se habla de acciones o omisiones típicas. Pero, ¿qué implica la tipicidad? Mencioné que lo típico es lo tipificado por la ley, pero en términos más sencillos, lo que está tipificado es lo que está plasmado en los códigos. Y con esto me refiero a los supuestos redactados de qué se necesita para estar incurriendo en determinado delito. Ejemplo, el que prive de la vida a otra persona. Si así lo redacta el código en la materia, y si una persona en particular ha privado de la vida a otra persona, entonces su conducta de acción ha estado tipificando, es decir, ha encuadrado con el enunciado previsto en el Código Penal. Y en ese sentido, tanto la conducta ha de embonar con el supuesto hipotético que contempla la ley. Asimismo, se dice que, además de ser una conducta u omisión típica, es antijurídica y entendido lo antijurídico como aquello que es contrario a derecho. Una conducta de acción u omisión culpable, es decir, culpable, lo cual implica un reproche totalmente de la sociedad. Ese señalamiento y esa situación en donde se ve como mal visto el hecho, esa acción u omisión cometida por el sujeto activo y como algo que no debería de ser permisible ni digno dentro de la sociedad. A su vez, se vuelve punible porque al cumplir con todos los anteriores, se estará en posibilidad de que se pueda castigar esa eventualidad relevante para el derecho penal. Ahora pasemos a las características de las acciones penales. Al respecto, mucho se dice que se deben de cumplir con una serie de cuestiones para poder materializar el checklist de las acciones penales. Como ya lo dije, las acciones u omisiones en materia penal deben de ser ciertamente relevantes para el derecho penal. Esto desde los romanos, que daban el nombre del derecho criminal. Pensemos que dentro de una fuente laboral o empresa, uno de los trabajadores
falta en 4 ocasiones de manera injustificada y continua. La pregunta sería, ¿eso sería relevante para el derecho penal? La respuesta sería un no rotundo. Sin embargo, muy probablemente en ese caso sería relevante para la materia laboral. Pensemos ahora, sí, el hecho de que una persona cualquiera en la calle pueda cometer un delito como es el de homicidio, si esto dentro de una empresa cualquiera, en donde ninguno de los sujetos que se han inmiscuido en dicha situación son empleados. La pregunta sería, ¿eso sería relevante para la materia laboral? Y la respuesta sería no. ¿A qué me refiero? A que las acciones penales deben de cumplir con aquellas tipificaciones previstas en las normas de tipo penal y que se pueda pensar que entonces estas acciones serán merecedoras de penas que pueden ser desde las privativas de la libertad o bien penas de otro tipo. En ese sentido, podemos destacar que las penas no únicamente implican la cárcel o la privación de la libertad de un sujeto, sino que hay más opciones al respecto. El ejercicio de las acciones penales debe de guardar entonces un apego al principio de legalidad, es decir, debe ejercitarse dentro de un marco jurídico previamente establecido y de donde se pueda notar la satisfacción de los principios del debido proceso. Así como se implementó en su momento en Roma y en otras civilizaciones, se dice que el derecho penal ha pasado por varias oportunidades de mejora cuando se ha transitado por diversos sistemas jurídico-penales, como ha sido el sistema jurídico en la Santa Inquisición, el sistema jurídico mixto y lo más novedoso que conocemos al día de hoy, el sistema penal acusatorio. ¿Qué implicaba cada uno? Bueno, pues en tiempos remotos en donde la Santa Inquisición jugaba un papel fundamental, por lo regular se podía señalar como responsable de una eventualidad relevante para la materia penal y en donde el señalamiento era totalmente directo. Esto es, para la Santa Inquisición, esa persona era culpable, pero era la persona misma la que tenía que demostrar que no lo era, cosa que se mantiene totalmente durante el sistema mixto, en el cual tenía un poco de inquisitorio, pues el Ministerio Público hasta en ese momento era quien señalaba como culpable al posible responsable. Sin embargo, quien tenía la carga de la prueba para demostrar que no era así y demostrar su inocencia, pues era precisamente el acusado. Ahora bien, el paradigma cambia al transitar al sistema penal acusatorio y adversarial, del cual México ha sido parte de la práctica, en donde el papel se revierte y ahora el Ministerio Público, aun cuando cree que el acusado puede ser culpable, aquel es inocente hasta que el Ministerio Público tenga las pruebas contundentes que así lo puedan determinar, dejando atrás los viejos patrones de la Santa Inquisición y enalteciendo así lo que se conoce hoy por hoy como el principio de presunción de inocencia, de que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. En México, el ejercicio de la pretensión punitiva está encomendada definitivamente a los órganos especializados, que como ya lo dije, resalta el Ministerio Público y de manera excepcional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de incumplimientos de ejecutorias en materia de amparo. Además de esos órganos estatales, así como pasaba en los tiempos de Roma, al día de hoy contamos con un Código Nacional de Procedimientos Penales,
que habla todo lo referente a las acciones en materia penal de los particulares. Delitos públicos y delitos privados. Como ya se ha estudiado, los romanos también clasificaban al derecho. Si bien es cierto, el derecho en Roma se clasificaba como un derecho público y privado, lo mismo aconteció con respecto a la figura de los delitos. Las denominaciones de las diferentes divisiones o jerarquías de la clasificación se rigen por el principio básico de simplicidad y precisión. Esto es, los nombres o títulos de las categorías deben ser comprensibles para un público informado, pero no necesariamente especialista en el tema. Esto contribuiría a que se puedan generar tabulados con nombres de categorías breves pero también precisas. De lo anterior, se puede inferir que los delitos públicos son aquellos en los que se atenta contra un bien jurídico de interés general, es decir, no solo afecta a la víctima, sino a la sociedad. Sin embargo, en el delito privado es absolutamente particular, donde la persona afectada de manera directa e individual por el delito. En la primera clasificación, o más bien la que hace referencia a los delitos privados, se puede mencionar delitos contra la vida, contra la integridad corporal o psíquica, contra la libertad física, contra la libertad sexual, la seguridad sexual o el normal desarrollo psicosexual, contra las libertades de reunión, expresión y trabajo, contra la seguridad individual o social de las personas, contra el patrimonio, la familia, la privacidad y la confidencialidad de las mismas, contra la dignidad o la reputación, contra la responsabilidad profesional, contra las normas de inhumación o exhumación. Por su parte, los bienes tutelados afectados en los delitos públicos pueden ser la salud, la seguridad pública, la fe pública, la economía pública, el equilibrio ecológico, el estado financiero y contra el Estado, la seguridad del Estado, la regulación migratoria, la adecuada prestación del servicio público, el patrimonio de la nación, el adecuado funcionamiento de las vías de comunicación o medios de transporte, el correcto desempeño de los servidores públicos, el correcto desempeño de particulares, la adecuada procuración e impartición de justicia, el correcto funcionamiento del sistema electoral, el cumplimiento del derecho internacional y el orden familiar. Sin embargo, a los romanos también se les debe otra figura importante, como fueron los cuasidelitos. ¿Y qué son estos? Existen estudios del derecho romano y considera que los cuasidelitos implican una responsabilidad por actos culpables ajenos. Veamos, existen cuatro figuras de estos respecto a los cuasidelitos. La primera de ellas, effusum et dejectum, positum vel suspensum, el juez que hacía suyo el litigio, y los robos y daños sufridos en naves, hoteles y establos. Veamos cada uno de estos. 1. Effusum et dejectum. Cuando un líquido arrojado o un objeto sólido caído desde un edificio
sobre la vía pública causaba un daño, el habitante principal del edificio respondía por el doble del valor causado, aun cuando éste no fuera totalmente el culpable de manera directa. 2. Positum vel sustento. Cuando se ha colocado o colgado sobre la vía pública un objeto que podría causar un daño, cualquier ciudadano romano podía denunciar el peligro y recibía entonces en recompensa una multa privada de 10.000 sestercios. 3. El juez que hacía suyo el litigio, dictando una sentencia injusta. Es posible que originalmente este cuasidelito se basaba en la culpa del juez y que esta figura, una vez establecida, se extendió luego al caso del dolo judicial. 4. Robos y daños sufridos en naves, hoteles y establos. Aquí debemos distinguir varias posibilidades. Si el culpable resultaba ser esclavo del hotelero, barquero o propietario del establo, a su dueño le correspondía pagar la indemnización, más la eventual multa del establo. Empero, optar por el abandono nocturno. En cambio, si el culpable era un empleado libre, el patrón respondía eventualmente con fundamento en la Lex Aquilia por haber seleccionado torpemente a su personal. Como nos podemos percatar, entonces, una particularidad de los cuasidelitos era que implicaba una responsabilidad que recaía sobre una persona, pero por actos culpables ajenos. En ese sentido, eran casi delitos, lo cual, como podemos ver, los pueden diferenciar totalmente de los delitos en donde la culpa no es ajena, sino que más bien se trata de una culpa totalmente propia de el sujeto que despliega la conducta de acción o de omisión. Sin embargo, estas dos definiciones o figuras han trascendido en nuestro derecho mexicano, tanto la figura del delito como la del cuasidelito. Aun cuando tal vez la del cuasidelito ha sido actualizada en cuestiones totalmente circunstanciales, que quiere decir que probablemente ya no es muy común la acepción de cuasidelito como si el delito. Sin embargo, dentro de los códigos penales, es decir, los propios de la materia, pudieran establecerse situaciones que pudieran homologarse a estos tan llamados cuasidelitos. Ahora bien, regresando a esto, podemos mencionar que los romanos distinguían de cuasidelitos penales y cuasidelitos civiles. Qué raro, siendo que los romanos tenían con claridad la división de estas dos situaciones, criminales o civiles. Analicemos un poco más. En materia penal, recibían este nombre los delitos cometidos por culpa y hay que poner atención a que este nombre ha venido cayendo en desuso, como ya lo he mencionado. Actualmente no referimos a los delitos cometidos por dolo o por culpa, sin denominarlos cuasi delitos. En materia civil, es un hecho culposo que causa un daño y que no tiene sanción penal, pero que sí engendra responsabilidad civil. En las diversas legislaciones de esta materia civil, el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres, aun cuando sea incapaz, cause daño a otro, está obligado a repararlo,
a menos que pruebe que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Antes de seguir en materia con esta diferenciación, es importante distinguir entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, que si bien es cierto, dentro de la práctica se puede básicamente brincar de una materia a la otra, hay que saber diferenciarlas. Primero, empezando, que cada una de estas materias tienen un campo o una clasificación del derecho, es decir, la responsabilidad penal, que es de índole totalmente pública, aun cuando los romanos dividían sus delitos en públicos y privados, mientras que lo relacionado a la responsabilidad civil, pues es de índole totalmente privada. Ahora bien, ¿cómo distinguir la responsabilidad penal de la responsabilidad civil? Aun cuando pudiéramos definirlo, no queda totalmente comprendido, como para dar cabida a toda la materia que integra estas disciplinas. La regulación de la responsabilidad civil derivada de delito. Esto puede ser cierto. Sin embargo, esto ha venido divergiendo. El criterio aglutinante que permitía abarcar en el concepto de derecho penal las consecuencias reparadoras civiles sería la presencia de un hecho delictivo, penado por la ley, presupuesto de tales consecuencias. Así, se puede interpretar la definición del derecho penal como el conjunto de normas estatales referentes a delitos y a las penas u otras medidas preventorias o reparatorias con sus consecuencias. Sin embargo, una dirección intermedia en la definición del derecho penal no incluye a la responsabilidad civil, sino solo a penas y medidas de seguridad. Pero al estudiar las relaciones entre pena y responsabilidad civil, se opone a una separación tajante de ambos conceptos y aplaude la regulación del Código Penal. La pena, por ejemplo, no se determina solamente por la culpa, sino que en ella influyen elementos objetivos, como el mal, el daño. Se castiga con pena menor la tentativa y el delito frustrado que el consumado. No obstante, cero poder ser la culpabilidad la misma. Volvamos, pues, al meollo de los cuasidelitos. Esa distinción entre el delito y el cuasidelito civil, el delito y el cuasidelito penal. Los conceptos de delito y cuasidelito civil por una parte y delito y cuasidelito penal por la otra difieren sustancialmente. El delito y el cuasidelito civiles son hechos ilícitos, cometidos con dolo o culpa, y que causan daño. El delito y el cuasidelito penales son igualmente hechos ilícitos, dolosos o culpables, penados por la ley. Caracterizan al delito y al cuasidelito penal, en consecuencia, el hecho de encontrarse penados por la ley. Cada delito se encuentra específicamente definido y sancionado por la ley penal. La ley civil no es casuística y se contenta con una fórmula general. Merecen el calificativo de delito y cuasidelito civil los hechos ilícitos y perjudiciales y se les sanciona, en general, con una pena única, la indemnización de perjuicios proporcionada al daño causado. Esta diferencia de criterios se justifica sobradamente. El hecho civilmente ilícito crea un problema de orden privado y enfrenta al autor del daño con su víctima. El derecho civil se preocupa de que la víctima obtenga la adecuada reparación del daño. Esto es, enfoca el delito y cuasidelito como fuente de obligación.
El hecho penalmente ilícito pone en conflicto al responsable con la sociedad. El derecho penal mira al delito y el cuasidelito como un atentado contra el orden social y le preocupa sustancialmente defender a la sociedad del atentado que importa el hecho penalmente ilícito. Se sigue como consecuencia que un hecho puede constituir a la vez delito o cuasidelito civil y penal, si penado por la ley causa igualmente un daño como el homicidio, el robo, las lesiones. Pero puede igualmente suceder que el hecho sea solamente delito o cuasidelito penal o exclusivamente delito o cuasidelito civil. El hecho será solamente delito o cuasidelito penal cuando sancionado por la ley penal no cause un daño como la vagancia, la mendicidad, las tentativas. El hecho constituirá únicamente delito o cuasidelito civil si causa daño y la ley penal no le ha asignado una pena, como la ingratitud del donatario, el fraude pauliano y la generalidad de los cuasidelitos contra las cosas. Responsabilidad penal y responsabilidad delictual y cuasidelictual civil. La responsabilidad penal resulta de la comisión de un delito o cuasidelito penal. Se hace efectiva mediante el ejercicio de la acción penal que tiene por objeto el castigo del culpable, esto es, la aplicación de sanciones de carácter penal. La responsabilidad civil es el resultado de que se cometa un delito o cuasidelito civil, se la persigue ejercitando la acción civil encaminada sustancialmente a la indemnización pecuniaria del daño. Como el hecho suele ser al mismo tiempo civil y criminalmente ilícito, ambas responsabilidades pueden coexistir. El homicida, por ejemplo, incurre en responsabilidad penal y civil, porque además de indemnizar los perjuicios se hace merecedor de la pena con que el Código Penal sanciona el homicidio. Pero ambas responsabilidades son independientes y su coexistencia resulta solo de que el mismo hecho es simultáneamente civil y criminalmente delictuoso. Es decir, la obligación de indemnizar perjuicios del que cometió un delito o cuasidelito civil es sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito, y el segundo dispone que del hecho penalmente ilícito nace una acción penal. Conviene, para concluir, indicar entonces someramente las diferencias entre ambas clases de responsabilidad. Las sanciones difieren mientras los delitos y cuasidelitos civiles se sancionan con la indemnización o reparación de los daños causados, los delitos y cuasidelitos penales acarrean sanciones de carácter represivo, como presidio, relatación, inhabilitación para cargos o oficios públicos, encaminados a proteger a la sociedad de la acción desquiciadora del delincuente, diversa en la jurisdicción llamada a conocer y juzgar de una y otra responsabilidad. De la responsabilidad penal conocen y juzgan los tribunales con jurisdicción en lo criminal, mientras que de la responsabilidad civil puede perseguirse ante la justicia civil o criminal, a menos que la acción civil tenga por objeto la restitución de la cosa o su valor. En tal caso, debe deducirse ante el juez que conoce del proceso criminal. Distinta es también la capacidad necesaria para incurrir en responsabilidad penal y civil. La capacidad para contraer responsabilidad penal puede depender de diversas categorías, como sucedía en Roma y como sucede en los tiempos actuales. Difieren también ambas responsabilidades en cuanto a las personas que resultarán afectadas. La responsabilidad penal solo puede afectar a quien ha delinquido, en otros términos, es personalísima. Por la naturaleza de las sanciones, solo puede recaer en una persona natural. La responsabilidad civil puede recaer sobre los herederos y pesa tanto sobre las personas naturales como sobre las personas jurídicas. Distintas son las personas que pueden perseguir la responsabilidad civil y criminal. Puede ejercitar la acción penal salvo que se trate de delitos de acción privada. Toda persona
y aún de oficio el juez puede perseguir también la responsabilidad criminal. La acción civil solo compete al que ha sufrido el daño. Diferentes son las normas que rigen la prescripción. La acción penal prescribe en términos que fluctúan entre 15 años y 6 meses según la gravedad de la pena aplicable al delito o al cuasi delito. Esto en nuestro derecho más contemporáneo. La acción prescribe, en materia civil, en 4 años contados desde la perpetración del hecho. Responsabilidad contractual y responsabilidad civil delictual o cuasi delictual. La primera proviene del incumplimiento de un contrato y consiste en indemnizar los perjuicios resultantes de la infracción. Supone esta responsabilidad un vínculo jurídico preexistente entre el autor del daño y la víctima del mismo. Es decir, la violación de esta obligación anterior entonces ha de generar totalmente una responsabilidad. Como podemos darnos cuenta, es entonces que gracias a la evolución de estos conceptos surgidos en Roma, al día de hoy pueden ser aplicables, aunque de manera actualizada, a lo que es nuestro Estado de Derecho moderno. Delitos y cuasidelitos desde la perspectiva de la defensa de los derechos, las acciones de ley, el procedimiento formulario y el extraordinario, y el concepto, función y clasificación de los edictos, lo cual también se relaciona totalmente a los interdictos. Sobre la defensa de los derechos, en principio debe tenerse en cuenta que ha venido acarreando fuertes bases o pilares en nuestro sistema. Esto ha sido así de manera genérica en las diversas instituciones que se han replanteado basadas en el derecho romano. En los estudios actuales, la noción de los derechos humanos se encuentra después de mediados del siglo XX. Sin embargo, es legítimo buscar sus antecedentes en la experiencia jurídica del mundo occidental. Es así que encontramos un antecedente de la protección de los derechos humanos en la institución del derecho romano, conocida como el defensor de la plebe, o también llamado defensor civitatis. A partir del estudio y comprensión de los diferentes procesos históricos en los que se cristaliza la defensa y promoción de los derechos humanos en la experiencia jurídica de Roma. Es por eso la importancia de integrar el ámbito material de la historia jurídica desde estas bases. La defensa de los derechos, en principio, debe de tenerse en cuenta que desde leyes remotas se puede establecer que toda persona, como hasta el día de hoy, tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo así sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, con un servicio totalmente gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las famosas y actuales costas judiciales. Los licenciados en Derecho autorizarán con su firma autógrafa o electrónica avanzada toda promoción escrita o verbal de sus clientes para justificar su patrocinio. La falta de firma del profesional no impedirá que se les dé curso en los juicios de violencia familiar, alimentos y sumario de usucapio. El juez tomará las medidas necesarias a efecto de que el demandante de violencia familiar, de alimentos y de usucapio, en juicio sumario, no quede en estado de indefensión cuando no cuente con licenciado en Derecho que lo patrocine, y para ello tomará la medida citada en el artículo anterior, y el defensor público lo asistirá en las diligencias en las que deba intervenir. De lo anterior,
Podemos destacar que toda persona puede acudir a tribunales a exigir sus derechos o a defenderlos, procurando tener el patrocinio de un licenciado en Derecho. Sin embargo, la falta de ese patrocinio no será impedimento para acceder a la justicia, pues en esos casos la autoridad jurisdiccional deberá proveer lo necesario para que la persona tenga asesoría técnica. Ahora bien, esto partiendo desde los tiempos en Roma, en donde se podía establecer infinidad de conceptos referentes básicamente a las diversas figuras que representaban en juicio a las partes. Veamos algunos ejemplos, en donde precisamente se tenía como partes litigantes a las que a continuación veremos en el siguiente aspecto. Sin embargo, como representantes de las partes figuraban el cognitor, el procurador, el defensor y el más famoso y el más importante, advocatus. El cognitor era un representante del actor o demandado. Se requería una declaración solemne verbal delante del oponente y destinada a ser dada a conocer a terceros, mientras que el procurador primitivamente era aquel administrador general de toda casa romana acomodada, el cual podía representar al paterfamilias. El defensor, la persona que defendía los intereses ajenos en un juicio, con o sin la autorización de las partes contendientes para poder comparecer, el magistrado le obligaba a otorgar caución, y el advocatus, el cual venía siendo el término más importante en Roma y el último que vino para quedarse a nuestra actualidad. El término se aplicaba en Roma a las personas que tenían como ejercicio profesional abogar por las partes en juicio asesorándolas. Dentro del ordo iudiciorum privatorum actuaban los juristas, los jurisprudentes, asesorando a las partes y algunos oratores que auxiliaban a las partes en los debates orales y en las pruebas. En la República tenían prohibido cobrar por sus servicios. Augusto impuso una pena del cuádruple del valor de lo que recibió. Ya en la cognitio extra ordinem, el advocati sustituye a los juristas y a los oradores en el juicio, pudiendo así cobrar por sus servicios. Resulta ser totalmente familiar a la concepción que tenemos, que es el de abogado, en donde actualmente también es posible cobrar bajo el concepto de los honorarios. Las acciones de ley, el procedimiento formulario y el extraordinario. Importante, las acciones de ley y los procedimientos en Roma son la base del proceso civil en México. La acción procede en un juicio aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción. En la antigua Roma existieron las partes en el procedimiento o que intervenían en el proceso. Las partes litigantes, que eran partes en un proceso, el adversario, quienes actúan en un proceso judicial para obtener una sentencia favorable. En términos generales, hay dos partes en un litigio, actor y demandado, ya que como se afirma, no puedo litigar contra mí mismo. Es por ello que en las fórmulas romanas, cuando se alega que uno debe y el otro lo niega, ocupa el lugar de actor y como demandado. Sin embargo, existen litigios en los que las partes son coincidentes en sus peticiones, no existiendo en principio la dualidad del actor y del demandado, como son los casos de división de una copropiedad, la división de una herencia o solicitar un deslinde de inmuebles. Para ser parte en un juicio se debe tener capacidad para ello. En principio, los sui juris podían comparecer en un juicio con el tiempo
se permitió a los alienari iuris, mujeres y esclavos, intervenir en juicio como actor o demandado. También es necesario que las partes cuenten con legitimación, es decir, que tengan derecho en concreto para ser parte en un proceso en específico. Desde luego que cada uno de estos, y sobre todo el actor, tenía que poner en práctica el derecho de acción, la cual es la facultad del particular de exigir determinada conducta a otro, cuando éste se ha incumplido con la misma mediante la intervención de los órganos del Estado, encargados de administrar justicia. Por otro lado, se considera al actor aquel que ejercita la acción, esto es, el que actúa, es decir, el sujeto que se dirige a los órganos facultados para hacer valer un pretendido derecho subjetivo violado por otra persona, es decir, el demandado. El demandado o reus es la persona de quien el actor afirma que le vulneró su derecho. Las legis acciones o las acciones de ley. En la época arcaica, el proceso civil se acomodaba según lo prescrito por las leyes. Consistía en declaraciones solemnes, acompañadas de determinados gestos rituales impuestos por el ordenamiento jurídico a los particulares para defensa de sus derechos que debían tener lugar ante un magistrado. Las legisacciones o las leyes referentes a las acciones de ley formaron parte del primer procedimiento civil romano. Se refiere a ellas como las acciones que usaron los antiguos y que quedaron totalmente establecidas en la ley de las 12 tablas. Algunas de las características dentro del proceso civil fueron que las partes debían hacer y expresar lo establecido por la tradición. Formaban parte del ordenamiento jurídico los juicios privados. Por su carácter arcaico, solo podían utilizarlas los paterfamilias. La función del magistrado se limitaba a una tarea formal y pasiva. Las legisacciones eran procedimientos orales y solemnes, y la condena siempre en términos pecuniarios congruentes con lo solicitado por el actor, en donde el demandado en aquel entonces no podía contrademandar en el mismo juicio. Concepto, función y clasificación de los interdictos. Relacionado totalmente a los edictos, derivaba esto. La palabra específicamente interdicto deriva del verbo latino, porque en principio el caso más frecuente era aquel en que el pretor prohibía alguna conducta, aunque, como ya lo hemos señalado, los interdictos no solo eran prohibitorios, sino también exhibitorios y restitutorios. En ese sentido, esto devenía de aquellas fuentes del derecho como eran los edictos, las cuales consistían en órdenes que tenían un carácter peculiar, pues el magistrado no procedía a comprobar la veracidad de los hechos alegados por el ciudadano que solicitaba el interdicto, una orden que tomaba formalidad en los edictos. Por ello, utilizaba al dictar la orden una fórmula hipotética y condicional. Para el caso que los hechos alegados existían realmente, tal acto de autoridad, solucionando rápidamente la situación conflictiva, evitaba la lentitud e inconvenientes propios de un proceso ordinario. Si el destinatario del interdicto obedecía la orden, no era necesario seguir adelante, pues había cumplido su finalidad. Si no la acataba, estimando que el solicitante no llevaba razón, se abrió un verdadero proceso más rápido que el normal, y cuyos complejos detalles escapaban a estas lecciones. Se daba entonces la clasificación: prohibitorios, restitutorios y exhibitorios. Los prohibitorios, aquellos dirigidos a prohibir una cierta conducta, y contenían una cláusula que decía: prohibido que sea utilizada la violencia.
Un ejemplo claro es el interdicto llamado uti possidetis, como estéis poseyendo. Restitutorios, aquellos que ordenaban al destinatario la restitución de una cosa. He aquí su fórmula cuya última palabra es precisamente restituta. Dado que tú o tu procurador, con ayuda de gente armada, habéis expulsado por la fuerza a Ticio del fundo, te ordeno que lo restituya. Interdicto exhibitorios. Estos son aquellos que ordenaban al destinatario la exhibición de una cosa, y su fórmula concluía con la cláusula exhibéis. Interesándonos conocer el testamento de un tal Lucio Ticio, por ejemplo, y suponiendo que muy seguramente otra persona lo retiene. Si ésta lo niega, solicitaremos del pretor el interdictum de tabuli exhibendi, es decir, para que nos exhiba el testamento. Si las tablas que se dicen haber sido dejadas por Lucio Ticio, conteniendo su testamento, se encuentran en tu poder o por tu dolo ya no se encuentran, exhíbelas. Los interdictos, partiendo de la primera palabra, edictos, son órdenes emitidas por el pretor, en virtud de su imperio, para solucionar una situación jurídica particular, que no era producto de una infracción de la ley, sino que podía, si continuaba, llegar a serlo, por lo que el pretor se anticipaba en evitarlo. Así los edictos nunca dieron como resultado que se adjudicaba un derecho, sino que se limitara la libertad de alguien para obrar de determinada manera, de allí su nombre, interdictum, prohibido. Y aunque el pretor podía configurar de forma autónoma los casos en que los obraría para imponer un interdicto, en general, trataron sobre la preservación del orden público o de bienes tutelados que podían verse afectados a esperas de un juicio. Conclusión: para poder comprender el aparato jurídico y legal de la actualidad, resulta esencial estudiar el derecho romano, puesto que el mismo representa el génesis de la mayoría de los derechos, deberes, terminologías y procedimientos que se utilizaban hoy en día. El derecho romano es el fundamento del cumplimiento de leyes en sociedad, para lograr así un desarrollo económico, social y político. Con esa finalidad, teóricos del derecho elaboraron un código escrito para dar a conocer a cada quien sus derechos, pero también sus deberes. Este código, como lo hemos visto, es tipificado y denominado como el Código de las 12 tablas, del cual se habló en sesión pasada, el cual vino a resolver una problemática que afrontaba la población romana con el objetivo de otorgarle a los ciudadanos igualdad, justicia, propiedad y un papel en la sociedad, a cambio de la resolución de los conflictos en ese momento. Unos siglos más adelante, mediante la creación del Código de Justiniano, se logró la universalidad del derecho romano, su perdurabilidad en la historia y su utilización por gran parte del mundo. Fue el caso que varias de las civilizaciones del Mediterráneo siguieron los pasos de la civilización romana. Por ende, el derecho actual no es de otra cosa que el derecho romano actualizado, totalmente adaptado a la realidad de la sociedad de nuestro presente. Siendo así, me permito nuevamente concluir con el hecho de que el derecho romano tiene una vital trascendencia hasta nuestros días, pues en el derecho actual, sobre todo en la materia privada, pero no únicamente en esta, aunque sí es donde se ahonda más, es posible identificar aquellos antecedentes del derecho romano y que, aunque algunos abogados o personas que se han enfocado en esta licenciatura pudieran pensar lo contrario, no es así, pues no puede existir duda de que este es uno de los pilares más fuertes dentro de nuestro sistema jurídico totalmente contemporáneo. Muy bien, con esto hemos concluido pues nuestra asignatura de Derecho Romano, esperando les haya gustado y deseándoles mucho éxito. Gracias.